Un hombre en la historia que se conoce como San Agustín, así se conoce en la historia. San Agustín, él escribió y él dijo que tenemos en el mundo dos ciudades, que había dos ciudades, que una era la ciudad de Dios y otra era la ciudad del hombre. Así en su entendimiento de él, así lo explicó, que tenemos dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Explico un poquito. Quiere decir que vivimos nosotros en nuestro mundo físico, donde nosotros nos movemos y con nuestra lógica, nuestro razonamiento, pero existe otro mundo, como dijo San Agustín, otra ciudad, se lo dijo él, otra ciudad donde es de Dios, y lo que es de Dios allí no opera ni la lógica ni el razonamiento, ahí es diferente. Yo lo podría explicar como un mundo natural y un mundo espiritual, o dicho de otra manera, un mundo físico y un mundo sobrenatural, un mundo donde operan las cosas sobrenaturales. Por ejemplo, ciertas reglas del mundo las podemos medir y calcular por distancias, las leyes como la ley de la gravedad, por ejemplo, que son medibles, pero en el mundo espiritual o en el mundo sobrenatural, allí no existe tal cosa. Por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre el agua, ¿qué ley explica eso? O sea, ¿qué razonamiento podemos nosotros darle al hecho que Jesús caminó sobre el agua? Como si tú caminaras así sobre el concreto, y Jesús caminó sobre el agua. Entonces, no hay un razonamiento, porque Jesús está caminando en un mundo sobrenatural, en un mundo, en el mundo de Dios, y en el mundo de Dios las cosas no funcionan como en el mundo nuestro. Entonces eso es lo que quiero explicar. Voy a comenzar leyendo un versículo. Vamos a leer varios versículos, pero el primero que quiero leer está en Colosenses capítulo 1, versículo número 13. Colosenses capítulo 1, versículo número 13. Me dicen cuando lo encuentren. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La promesa que tenemos nosotros es que Él dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, porque el mundo natural, el mundo humano, el mundo físico que vivimos es pero dice también la palabra de Dios que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros como creyentes, como personas que han creído en la palabra de Dios, han creído en Cristo, dice la Biblia que hemos sido trasladados, hemos sido cambiados de un mundo a otro mundo, de una ciudad a otra ciudad, de un imperio a otro imperio. Entonces, según la Biblia, nosotros estamos bajo el imperio de Dios. Es cierto que vivimos en este mundo y es cierto que aquí es donde vivimos, pero también es cierto que no pertenecemos ya a este, y así dice la Biblia, no pertenecemos ya a este mundo. Inclusive, tanto es así, hermano, que ya ni siquiera mexicanos somos, porque antes de ser mexicanos somos cristianos.
antes de ser americanos o chinos o japoneses, antes de lo que sea, y creo que eso apunta perfectamente, porque a veces defendemos tanto nuestra nacionalidad, y es que no, los mexicanos son como más inteligentes, no, es que los chinos, no, es que ya en Cristo ya no hay tal cosa. En Cristo hemos sido trasladados de este mundo y hemos sido trasladados a ese otro mundo. Ahora, ¿cómo se opera ese cambio o ese traslado? La manera en que se opera es a través de la fe. A través de la fe. Hay un versículo que no lo vamos a leer, pero mira, tú lo conoces. El versículo que en Hebreos capítulo 11, versículo número 1, donde dice: es pues la fe, ¿te acuerdas lo que dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? La convicción. ¿Y la convicción de qué? De lo que no se ve. Entonces, la manera, el puente que me comunica o que paso de este mundo a otro mundo, o la manera en que yo me transporto de este mundo físico natural a este otro mundo sobrenatural, dice la palabra de Dios que es a través de la fe. Inclusive, si seguimos leyendo algunos versículos más adelante, ahí en Hebreos 11, dice que sin fe es imposible. Es imposible, o sea, no hay manera que tú puedas estar acá en el mundo de Dios, no hay manera sin la fe. Es la única manera en que podemos estar a través de la fe. Entonces, la fe es muy importante. Sin la fe, muchas cosas no se mueven o no funcionan como deberían de funcionar. Nos volvemos, hermano, mira, quisiera detenerme más, pero no, yo quiero avanzar más, pero nada más así, una capsulita pequeña. Quiero decirte que vivimos tan metidos en este mundo nuestro, humano, físico, que casi no exploramos lo que es el mundo de Dios, el mundo espiritual. Casi no lo exploramos. ¿Por qué? Porque vivimos, trabajamos, nos movemos, y que la escuela, y que el trabajo, y que el carro, y que los pagos, y todo lo que envuelve nuestro mundo físico. Nos sumergimos tanto en ese mundo que el mundo de Dios espiritual casi, o de alguna manera, lo mantenemos olvidado. Hay un versículo en la Biblia que tampoco lo vamos a leer. La verdad que no lo quiero leer, porque hay otros muchos más que quiero que leas. Pero mira, en este otro versículo que más adelante sí lo vamos a leer, pero te lo digo ahorita. Un versículo que dice que Jesús llegó a una ciudad. Y dice la Biblia, es increíble. Jesús llegó a esa ciudad y dice, hermano, y dice la Biblia, no me creas, pero esto lo vamos a leer. Cuando Jesús llegó a esa ciudad, dice el texto que en esa ciudad Jesús no pudo hacer milagros porque la gente no tenía fe. Fíjate, qué tremendo. Jesús llegó a una ciudad y dice que no hizo milagros. Y la razón que no hizo milagros es porque no encontró fe. Porque la gente no le creía. Porque la gente estaba en su mundo. Y al no mirar fe, dice que Jesús no hizo milagros ahí. Lo vamos a leer un poquito más adelante. Hay una historia que sí quiero que leas, y es donde me quiero sumergir un poquito más. Está en San Mateo capítulo 17. Vamos a buscar San Mateo capítulo número 17. Mateo capítulo 17. Y vamos a comenzar a leer en esta historia, en el versículo número 15. Mateo 17, 15. Dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Ok.
aquí vamos a seguir leyendo los siguientes textos, pero vamos haciendo pausas para poder ir entendiendo lo que estamos leyendo. Resulta que le llevan, su padre le lleva a su hijo con Jesús, y dice el texto que ¿cuál era el problema que tenía este hijo, hermano? Que estaba lunático, dice el texto que estaba lunático. Esta historia está repetido en varios evangelios y nutren la historia, porque en otros evangelios también agregan o incluyen que este muchacho era, bueno, aquí dice que era lunático, o en otra historia, en otro texto dice que tenía esquizofrenia, que tenía diferentes, inclusive también tenía problemas de suicidio, que se quería suicidar, y una serie de complicaciones que tenía este muchacho. Cuando esa palabra, inclusive todavía no la usamos nosotros, cuando te encuentras a una persona así medio como que no está pensando bien, ¿cómo le decimos? Está medio lunático. O sea, todavía lo usamos, esa palabra, es lunático. Y eso de lunático se aplica a una persona que es inestable. Una persona que su razonamiento por momentos está bien y por otros momentos no está bien. O un lunático se aplica también a una persona que un día amaneció de mil maravillas, y el siguiente día no lo mires, no lo toques, nada, porque no soporta nada. Hay días que está muy complaciente y muy atento y muy amable, y otros días que no se puede hablar con él. Según la definición de una persona lunática, según las personas que se dedican a estudiar esto, dicen que es una persona con una vida inconstante, inestable emocionalmente. Eso estoy leyendo la definición que dan los estudiosos en la materia, que definen cómo es una persona lunática. Otra vez, es una persona con una vida inconstante, inestable emocionalmente, que se altera fácilmente y que tiene imaginación exagerada. Esa es una persona lunática. ¿Te suena familiar eso? ¿Has conocido a alguien así? Alguien que es así un poquito como que muy inconstante, que a veces es de una manera y a veces de otra, a veces es muy amable y a veces es muy corajudo. Ahora, lo que te voy a decir te va a sorprender. Según también los estudiosos de esto, dicen, según los cálculos de ellos determinan que a ver, aquí traigo la información exacta, dice que una de cada 3 personas es lunática. ¿Ok? Eso te va a sorprender, pero eso es lo que dicen ellos, que una de 3 personas es lunática. Ok, vamos a hacer un experimento. Mira, quiero que voltees a la persona que está a tu lado derecho y la mires. Mírala bien. Ahora voltea a la persona que está a tu lado izquierdo. Ahora voltea a ver a la persona que está atrás. Ahora la pregunta es, ¿te parece que la persona que miraste te parece normal? ¿Te parece normal? Sí. Bueno, ok. Ahora, si te parecen que todos los que viste son normales, entonces el problema es esto. Porque según dicen los científicos que uno de cada 3, pues está bastante muy bien. Ok, nada más una pequeña cápsula de lo que estamos leyendo, pero vamos así con el texto. El asunto del texto es que le llevaron a Jesús un muchacho, y este muchacho
estaba lunático, así dice el texto. Leo el siguiente versículo, el versículo número 16, versículo 16, dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Aquel padre de familia tenía un problema con su hijo y lo llevó con los discípulos de Jesús. ¿Por qué lo llevó con los discípulos? Quiero leer un par de capítulos atrás, sin perder allí, porque vamos a seguir con la historia, pero regrésate unos capítulos atrás, al capítulo 10, versículo número 1. Vamos a ver qué pasó. Capítulo 10, verso número 1, unos capítulos atrás. Capítulo 10, verso número 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué les dio, hermanos? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces el papá tiene a su hijo con una condición complicada, y entonces los discípulos eran los que habían recibido autoridad para sanar demonios, para sanar toda enfermedad. Y entonces el papá dice: los llevo con ellos. Es como si alguien tiene un problema y dice: lo llevo con el pastor, o lo llevo con los diáconos, es decir, el hermano diácono, lo llevo allí. Entonces este papá ante una situación trae a su hijo, pero ¿qué pasó, hermano, cuando lo trajo? Ahora sí, regresamos a la historia. En el capítulo 17, versículo 16, dice: y lo he traído a tus discípulos, ¿pero qué? Pero no lo han podido sanar. Lo traje a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Que esta historia a mí me confronta. A mí personalmente me confronta. ¿Por qué? Porque soy pastor, y porque supuestamente hemos recibido, y supuestamente tenemos una unción y tenemos un conocimiento de ese Dios grande y poderoso, y me confronta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se presente una situación? ¿Cómo voy a enfrentarlo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto me parece a mí hasta un poco vergonzoso, cuando el papá dice: pues lo traje a tus discípulos, lo traje a tus líderes, a tus ungidos, a los que se supone, a los que cantan en la iglesia, a los que dirigen en la iglesia, a los que predican. Lo traje a ellos, pero no pudieron hacer nada. Me confronta lo que estoy leyendo. Seguimos leyendo la historia, el versículo número 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Cómo suenan las palabras de Jesús, hermano? ¿Cómo suenan las palabras de Jesús? ¿Un poco enojado? ¿Un poco enojado? O sea, ¿qué pasa cuando tú tienes un hijo o en tu trabajo y tienes un trabajador que le dices una cosa: mira, esto se hace de esta manera, y luego te vas y cuando regresas otra vez se equivocó? Y luego vienes y le dices, y luego dices: oye, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que estar aquí contigo? Así más o menos. Bueno, no quiere decir que Jesús exactamente se lo hizo, pero veo a Jesús un poquito molesto, el ver lo que está pasando. Y por eso otra vez, versículo 17, respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo
he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Otra cosa que yo veo aquí en este versículo, cuando Jesús les habla a sus discípulos un tanto molesto, preocupado, porque tenía que estarles repitiendo las mismas cosas una vez y otra vez. Cuando parece como que el Señor nos tiene que estar repitiendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y nosotros todavía seguimos y batallamos para creer. Todavía batallamos para creer, y se nos tiene que volver a animar, a convencer, y para volver, sí, creo. Y luego al rato otra vez, y luego otra vez, y otra vez, y así es lo que Jesús le dice: oh generación, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Cuando me detengo en la frase, cuando Jesús les dijo, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Yo me detengo aquí porque mi opinión es que cuando hay incredulidad en tu vida, o cuando la incredulidad está aumentando en tu vida, cuando no te mueves mucho en ese mundo sobrenatural, cuando te mueves más en el mundo físico, pero casi no te mueves en este mundo sobrenatural, mucho me temo que la incredulidad, como dice aquí el versículo, la incredulidad te está volviendo, te está haciendo una persona, el texto está muy fuerte, una persona perversa. La incredulidad te está llevando a convertirte a una persona perversa. Ok, vamos a reflexionar un poquito en eso. Porque cuando la incredulidad está penetrada en tu vida, en tu mente, tú comienzas a pensar a tu manera, tú comienzas a hacer las cosas a tu manera. Es que yo creo, es que yo opino, es que yo creo que está bien, yo no creo que sea tan malo eso, yo no creo que sea tan malo una cervecita, yo no creo que sea, o sea, ya comienzas a ponerle de tu razonamiento humano, comienzas a no creer tanto que Dios está presente y que el Señor te ve, y como hay un canto que dice: a cada paso que das, Dios te ve. O sea, ya no lo crees tanto, porque si realmente creyeras que a cada paso que das Dios te ve, ya no estuvieras en pecado, ni estuvieras haciendo pecado, porque estás convencido que Dios te ve. Porque ¿cómo es posible? O sea, si estás convencido que como un hijo que está convencido que ahí está su papá, pues enfrente de su papá sabe que no lo puede hacer porque ahí me está viendo. Entonces, si estoy convencido que Dios realmente existe, y que estoy convencido que Dios es real y que Dios me ve, entonces eso me frena para pecar. Pero cuando dejo de creer en Dios, entonces lo humano, el razonamiento humano, el pecado, comenzamos a movernos en nuestro propio razonamiento. Sigo leyendo. El siguiente versículo dice 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Ok, una cosa aquí. Jesús reprendió al demonio. Este muchacho
tenía problemas, era epiléptico, era lunático, tenía problemas de estabilidad emocional, tenía problemas de suicidio, intentó varias veces suicidarse. Sus problemas eran graves, pero todos los problemas que él tenía, por ejemplo, el hecho de que se quería suicidar, no era otra cosa más que problemas mentales, que su condición mental lo llevaba a su desesperación, lo hacía inclusive desear la muerte, matarse. Pero también no era tampoco un problema mental, porque Jesús está identificando el problema como un problema espiritual. Y no que todas las enfermedades, y no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que todas las enfermedades son espirituales, pero aquí Jesús identifica que el problema con este muchacho era espiritual. El problema de él, la inestabilidad emocional, esos arranques que tenía de suicidio, esas depresiones tan bajas que hacían buscar la muerte, esa rabia desesperada que le caía de repente, todo lo que le pasaba a este muchacho, Jesús está identificando un problema espiritual. Entonces, mientras no se identifique el problema espiritual, el problema va a continuar adelante. O sea, la solución no era, ok, lo llevo con un psicólogo, lo llevo con un doctor, que le den un medicamento, que le den aquello. Le podían haber dado todo lo que tú quieras y le pudieron haber llevado todo lo que tú quieras, pero nada le iba a ayudar. Hermano, ¿por qué? Porque esta condición, porque esta situación, no hay absolutamente nada que pueda ayudar a una persona. No hay nada. No hay nada que pueda ayudar a una persona. Es solamente Jesús. Solamente a través de Él. Solamente a través de Él es donde está la solución. Entonces Jesús identifica el problema con aquel muchacho. Este muchacho, no sé, la Biblia no dice cuánto tiempo tenía, o cuántos años tenía sufriendo con esta condición, pero finalmente Jesús identifica el problema. Y otra vez el texto dice, versículo 18, y reprendió Jesús al demonio. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Si te fijas en el texto, Jesús reprendió al demonio. No reprendió al muchacho, reprendió al demonio. O sea, Jesús se va a la raíz. Se va a la raíz. Y ese es el problema que a veces también tenemos nosotros. Que nosotros miramos un muchacho o miramos una persona que tiene este tipo de adicciones o este tipo de problemas, este tipo de comportamiento, y nosotros tenemos un razonamiento muy humano. Y como humanos estamos pensando, yo creo que este doctor, yo creo que este tipo de terapia, yo creo que no. Nosotros como humanos buscamos nuestras soluciones, y eso es precisamente lo que está pasando. Pero Jesús se va a la raíz del problema y reprende al demonio. Jesús reprende al demonio, y tú puedes reprender al muchacho todo lo que tú quieras. Lo puedes reprender, lo puedes castigar y le puedes hacer todo lo que tú quieras, pero va a regresar la misma condición, y cuando no esté frente de ti lo va a volver a hacer y va a continuar su vida. No va a haber cambios. Eso es lo triste de todo. Jesús reprende al demonio. Reprende al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, porque los discípulos de Jesús estuvieron horas probablemente con aquella situación sin poder hacer nada, y lo traen con Jesús, y Jesús lo ve al muchacho e inmediatamente identifica el problema y reprende al demonio y saca el demonio, y aquel muchacho queda sano. Dice el texto, en ese momento quedó sano. Y los discípulos se quedan como, wow. O sea, porque Jesús es así, ¡tas! Listo, quedó solucionado el problema. Hermano,
Nosotros somos tan humanos que cuando leemos o cuando hablamos y pensamos en estas historias, batallamos para entenderlas. Porque nosotros queremos buscar soluciones humanas, soluciones prácticas. Pero yo te digo, hermano, que todas las soluciones que tú puedas pensar para solucionar un problema no va a solucionar. O al menos va a solucionar tal vez temporalmente, pero no soluciona el problema completamente. Sigo leyendo, versículo número 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido de ese grupo. Si yo hubiera estado ahí, yo creo que hubiera estado de este grupo. Tú no hubieras estado ahí. O sea, que no hubiera... Señor, ¿por qué pasó? ¿Por qué? Porque, pues, yo lo intenté. No pasó nada. Ya lo intentamos, los discípulos dijeron. Lo intentamos, pero no pudimos. Ya lo intentamos de una manera, de otra manera, y ya lo intentamos como tú nos enseñaste, pero no pasó nada. Yo repito, hermano, los predicadores decimos, y es cierto, antes de predicar, nosotros somos los primeros a ser confrontados con la palabra, y a mí me confronta la palabra, y me confronta y me mueve a moverme más en la fe. Me confronta eso, porque como digo, o sea, si hubiera estado ahí, hubiera estado en esa lista de ahí, de que si Señor, pues, ¿qué pasa? Y lo vamos a ver en el siguiente versículo número 20. Jesús les dijo: ¿por qué? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. ¿Qué quiere decir, hermano? Quiere decir que sí tenían fe, pero la fe que tenían no era la fe suficiente para llevar a cabo tal obra. Sí creían, pero la fe que tenían era muy escasa. La fe que tenían no era lo suficiente. O sea, en otras palabras, no les alcanzaba. Como cuando vas a la tienda para comprar el mandado y dices: no me alcanza, o sea, no me alcanza. Entonces, sí tenían fe, pero la fe no les alcanzaba. Y muchas veces nosotros sí creemos, o hemos escuchado la historia de Jesús, hemos escuchado la historia que murió en la cruz, hemos escuchado, y tal vez tú crees. Tú sí crees, tú conoces, has leído, alguien te ha platicado, tú crees, pero no te alcanza porque todavía tu fe no llega a ese punto. Y por eso es lo que estamos leyendo aquí. Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Qué tremendo. Jesús no les dijo: si tuvieran fe como un aguacate. Hubiera estado bien, ¿verdad? Un aguacate, no. Los grandotes. Si tuvieras fe como un aguacate, pero no digo así. Si tuvieras fe como ¿qué? Como un grano, o sea, no digo como un melón o como una sandía. Si tuvieras fe como una sandía, pero no digo, si tuvieras fe como, o sea, Jesús se fue a lo más pequeño. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Yo te traigo una. Aquí tengo un frasquito. ¿Pueden mirar los granos de mostaza? Aquí tengo como unos 15 granos de mostaza. ¿Los ven? No nos pueden ver, están chiquitos. Aquí traigo como unos 15 granos de mostaza. Si tuvieras fe, dijo el Señor, como uno, aquí en este frasquito que tú ves, aquí hay 15 granos de mostaza, 15, y no los ves todavía. Entonces imagínate, si te enseñaran nada más uno, menos se miraría. Entonces, si tuvieras fe como uno de esos granitos de mostaza, es cierto
que el grano de mostaza es pequeño, pero cuando se desarrolla, cuando crece, cuando brota y cuando crece un árbol grande. Este granito tan pequeñito, cuando crece grande. Este granito de mostaza, aún y que estuviera abajo del concreto, si crece, rompe el concreto. Hasta el concreto lo rompe si está ahí abajo del concreto, por la fuerza que tiene. Entonces, si tuvieres fe como un grano de mostaza. A mí me gusta cargar así un granito de mostaza. Aquí los traigo aquí en mi bolsa, porque así cada vez que me meto la mano para sacar $1 o una moneda, tengo que tener fe como un grano de mostaza. Tengo que tener fe, ¿verdad? No me alcanza. Tengo que tener fe como un grano de mostaza. Entonces me gusta a mí traer un granito de mostaza para que me esté recordando la fe, que tengo que tener fe como un grano de mostaza. Pensando en esto, yo quise preparar un regalo para ustedes. Nunca les traigo un regalo, ahora les voy a traer un regalo. Les traigo un grano de mostaza. Se los voy a dar. Terminando el culto, les voy a dar, así como el que traigo yo, un grano de mostaza para que se lo echen ahí en su bolsa y lo recuerden. Es un regalito que les voy a dar. Bueno, vamos a seguir. Recuérdenme al final para dárselo. Vamos a seguir leyendo el texto. Estamos en el texto número 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si tuvieres esa fe como un grano de mostaza y le dijeres al monte, tú le puedes hablar, hermano, tú le puedes hablar al monte. ¿Qué es el monte? Ese es el problema que estás enfrentando. El monte, ese es el problema que tú tienes. Ese grande problema que tú tienes, que estás enfrentando. Si tienes fe como un grano de mostaza, le puedes hablar a ese problema y hablarle con la autoridad y decirle a ese monte: arráncate, quítate, hazte para un lado. Dice el texto, ese monte se moverá. Dice, ese monte se moverá si tuvieres esa fe. Entonces es importante esa clase de fe que nos permite seguir adelante. Sigo leyendo el texto. Un texto que les dije que íbamos a leer está en Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Marcos capítulo 6, versículo 5 y 6. Marcos 6, versículo 5 y 6. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, versículo 6. Y estaba Jesús, ¿cómo estaba, hermanos? Asombrado. Jesús estaba asombrado. ¿Asombrado de qué? De la incredulidad de ellos. Jesús llegó, dice que no pudo hacer allí muchos milagros, salvo algunos que puso las manos, y dice que estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Estaba Jesús asombrado que después de que lo habían visto a él y de todos los milagros y todo lo que había hecho, y aún no lo podían creer en él, entonces Jesús está asombrado de ver la incredulidad de ellos. Yo siento que Jesús, si nos mirara a nosotros, nos mirara y ver que nosotros no podemos tener esa clase de fe, una fe de creer en un Cristo que murió y resucitó, un Cristo poderoso, un Cristo que Él nos ha prometido y nos ha dicho: yo estaré contigo, y he aquí yo estoy contigo, y yo soy tu guardador, y yo soy tu defensor.
defender, yo soy el que te va a defender. Y todavía batallamos para creer esa palabra de fe, batallamos para creerla. Por eso dice que Jesús me llama la atención lo que dice el texto, que estaba asombrado. ¿Cómo es posible? Tantos años, tanto tiempo, tanto que has conocido la palabra, que has escuchado la palabra, y todavía batallas tú todavía para creer lo que el Señor dice. En la misma historia, pero en el libro de Marcos, aquí mismo en Marcos, capítulo 9, versículo 24, es la misma historia del muchacho que estaba lunático, pero voy a mirar al papá. Marcos 9, 24. Marcos 9, 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Pero un versículo anterior, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y luego el padre, mira, la pregunta de Jesús, o sea, el padre viene con Jesús y le dice: ok, Señor, traje a mi hijo con tus discípulos, pero no pudieron, vengo aquí contigo. Y Jesús, el Señor, Él le regresa la pregunta y le dice: dime, ¿puedes tú creer que yo lo puedo sanar? Dime, ¿puedes tú creer? Buena pregunta. El papá dice el versículo 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Pero qué más? Ayuda. Sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Sí creo, pero ayuda mi incredulidad. En esa historia yo veo que Jesús ayudó al muchacho, pero también tuvo que ayudar al papá. El muchacho necesitaba ayuda y necesitaba que Jesús lo ayudara. Pero qué interesante que no solamente el hijo necesitaba ayuda, sino el papá también. El papá también necesitaba ayuda. El papá le dice: Señor, pues para decirte la verdad, yo sí creo, pero no creo tanto. Sí creo, pero no quiero tanto. Yo sí creo, pero no creo. Yo sí creo, pero no creo a ese punto. Yo sí creo, pero todavía soy un poco incrédulo. Eso es lo que le están diciendo. Le dijo, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Jesús ayudó no solamente al muchacho, sino ayudó también al papá. A veces nosotros estamos preocupados por nuestros hijos que necesitan ayuda espiritual, y muchas veces también es el papá, también es la mamá que necesita ayuda espiritual, y solamente pensamos que es mi muchacho, pero pues ser también tú. Y es lo que le dijo el Señor: ¿tú crees? Y el papá dijo: sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo quiero terminar aquí en esta historia, y en esta historia que quiero terminar en esta última frase: sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Me parece que fueron palabras muy honestas del papá, donde está admitiendo y reconociendo que él necesitaba ayuda. Él admite y reconoce que necesita ayuda. Entonces el Señor opera el milagro, y aquel muchacho fue sano, y el papá también fue sano. Fue un milagro. Para mí, en la historia yo veo un milagro doble que ocurrió. Yo creo que a partir de ese día, esa familia cambió.
esa familia comenzó a ser diferente, porque no solamente el papá fue restaurado, sino también el hijo. Entonces, cuando en una familia hay problemas, esos problemas tal vez los miramos en el aspecto físico. En el aspecto físico, lo que pasa con mi hijo, lo que pasa con mi esposo, con mi esposa, vemos los problemas que pasan y vemos problemas físicos, vemos problemas naturales, humanos. Pero yo quiero decirte en esta noche que al menos en esta historia vemos que también hay problemas espirituales que son la raíz de todo lo que pasa. Este muchacho que era lunático, su problema no era solamente su cabeza, que se desquiciaba su cabeza, sino también era un problema espiritual. El problema espiritual alteraba sus nervios. Y luego sus nervios alteraban la reacción o la manera en que él reaccionaba. Esa es la realidad del caso. Yo quiero orar. ¿Quieres ponerte de pie? Otro momento para orar. Vamos a decirle al Señor: Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Cierra tus ojos. El problema por años con este muchacho, tal vez rebeldía, arranques, violencia, toda una serie de complicaciones. Cuando vino Jesús, yo quiero que tú entiendas. Tú puedes decir: yo tengo fe, yo creo, yo soy positivo, yo creo, voy a salir adelante, voy a poder, pero no es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es: tú necesitas a Jesús. Porque esta clase de problemas no se solucionan con pensamientos positivos. Los pensamientos y el razonamiento positivismo o humanista no va a solucionar el problema. Pero Jesús, Él sí tiene el poder y la autoridad. Los discípulos, aunque supuestamente habían recibido poder y autoridad, pero no pudieron sacar aquel demonio en aquella situación. Tú eres miembro de la iglesia y has creído y tienes años de creer. Tal vez hasta eres líder en la iglesia. Y todavía nos atrevemos a decir, como este papá: Señor, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a creer, pero a creer que Jesucristo es vida, es esperanza, es la respuesta. Yo necesito creer en Cristo Jesús. Te estoy invitando a que
comiences a creer ahora en el autor de la vida. Jesús llegó a aquella ciudad y se maravilló de encontrar gente que no creía en Él. Nosotros no queremos una iglesia, donde Jesús se sorprendería de encontrar una iglesia que no cree. Señor, esta iglesia queremos creer. Señor, queremos recibir y queremos, Señor, que nos ayudes a pasar de este mundo físico a ese mundo espiritual. Ayúdame, Señor, a transportarme. Ayúdame, Señor, a abrazar esta fe que me permite mover montañas. Ayúdame, Señor, a creer. Ayúdame, Señor, a creer que le puedo hablar a este monte. Por más ilógico que parezca, voy a hablarle a este monte. Por más ilógico o insensato que parezca para el razonamiento humano, voy a hablarle. Voy a hablarle a este cáncer y le voy a decir: cáncer, arráncate de allí. Por más insensible que parezca, por más ilógico a la humanidad, voy a hablarle a esta diabetes: arráncate, hazte a un lado, apártate de mi cuerpo. Comienza a hacerlo, hermano. Comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo en este momento. Comienza a hacerlo. Comienza a tomar esa autoridad en el nombre de Jesús. Y si no lo crees, dile como este padre: Señor, ayúdame a mi incredulidad. Señor, ayúdame a mi incredulidad. Señor, quiero creer como el grano de mostaza. Y voy a comenzar a creer, Señor, en ese Cristo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. El mismo Jesús que yo leo en la Biblia es el Cristo que yo predico hoy. Ese mismo Cristo que vivió en Jerusalén vive también aquí en Monterrey y vive también aquí en Getsemaní, en esta iglesia. Aquí vive, aquí está Jesús, y ese Cristo vive y es grande y es poderoso. Y nos levantamos en esa fe, Señor. Abrazamos esa fe, Señor. Padre, yo oro, Padre, por tu iglesia, por mis hermanos, el que está ahí orando. Tal vez alguien está buscando un milagro, Señor, y ahí tal vez alguien, Señor, traiga algún problema complicado, problema familiar, problema con sus hijos, algún problema, Señor. Padre, ese problema estamos, Señor, buscando la respuesta, la solución. Y ayúdame también a mí, Señor, porque como Padre siempre busco que ayudes a mis hijos en su incredulidad, pero tal vez yo también necesito creer. Ayúdame, Señor, a creer. Porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Porque Cristo dijo: he aquí, yo estaré contigo. Es promesa fiel y verdadera. Gracias, Señor. ¿Cuántos problemas y cuántas situaciones podrían encontrar una respuesta hoy en Cristo? Recíbelo, acéptalo, clama a Él, invítalo a que venga a tu vida, y Él puede transformar todo
lo que rodea tu vida. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga.